Seguimos recorriendo distintos temas aquí en Plan de Obra. Nos ocupamos ahora de un sistema que se utiliza para reducir la humedad en los muros de las viviendas, en especial cuando no deben ser intervenidas, como es el caso de la Estación Sur. Los principales edificios históricos del país tienen equipos de WaterTech instalados, porque son, en sí es un problema que no tiene otro tipo de solución cuando es humedad de cimientos y cuando son edificios así o patrimonios históricos que no se puede estructuralmente intervenir mucho el edificio. Con el sistema WaterTech lo que hacemos es eso, solucionar el problema sin entrar en obra, compleja, porque el trabajo de secado lo realiza el equipo y nada, con esos resultados. Bueno, en este caso hay 2 equipos instalados por la superficie que tiene el edificio, pero normalmente se instala un equipo por vivienda. Un equipo puede llegar a cubrir grandes superficies. Se ubica preferentemente en la zona céntrica de la vivienda o del edificio. Es un tablero electrónico, queda conectado directamente a la línea y después se coloca un dispositivo muy chiquitito que va embutido dentro de la pared, arriba del zócalo, en el mismo sector, que es la antena emisora, que es lo que transmite la onda electromagnética que le invierte la polaridad al agua que está dentro de la pared. De esa forma le quita la fuerza y genera el proceso de secado en la pared. Después se perfora el piso, se coloca una jabalina de acero inoxidable de 1 metro de largo y eso es todo lo que es la instalación en sí del equipo que genera el proceso de secado. Y después en distintos sectores, en distintos ambientes se colocan testigos que se colocan también por encima del zócalo, que son puntos de medición en los cuales cuando instalamos el equipo se hace una medición en esos lugares, los que nos da un porcentaje de humedad inicial que tiene cuando se instala el equipo. Y después se hace un control a los 90 días y otro control al año, volvemos al domicilio o al edificio, se controla que el equipo esté funcionando bien y se vuelve a medir en esos puntos, en esos testigos que quedaron embutidos en la pared, y de esa forma vamos controlando y verificando cómo va descendiendo la humedad en las paredes. Bueno, acá en este caso estamos hablando de muros de mucho espesor, una construcción muy antigua. O sea, vendría a ser un caso extremo en cuanto a un problema de humedad de cimiento. Después, lo que es domicilios particulares, obviamente es otro espesor de muro, la solución es exactamente la misma. Un solo equipo puede llegar a cubrir hasta 800 metros cuadrados. El equipo base que se fabrica cubre hasta 125 metros y un solo equipo puede llegar a cubrir hasta 800 metros cuadrados. En casos domiciliarios, que nos ha tocado en varias ocasiones, por ejemplo, que hay un problema de humedad de cimiento en la vivienda y en la parte de atrás tienen, por ejemplo, un quincho. En esos casos lo que se hace, se presupuesta toda la superficie en conjunto y se instalan 2 equipos, un equipo en el quincho y un equipo en la vivienda, para cubrir toda la superficie bien. Una vez que se instala el equipo, ¿qué pasa con las superficies que estaban dañadas? Se instala el equipo y, como te comentaba, se hace un control a los 90 días y un control al año. Ese es el tiempo máximo que necesita el equipo para hacer el proceso de secado de las paredes. Ya una vez que estamos verificado que las paredes están en los niveles que tienen que estar, que no generen esa humedad, no genera deterioro en el revoque, hay que hacer todo un proceso de reconstrucción de ese revoque. Con una serie de recomendaciones, la empresa, cuando nosotros verificamos, hacemos el control del año, después enviamos al cliente un informe de cómo fue descendiendo la humedad en todo ese proceso y un archivo con unas recomendaciones para reconstruir ese revoque que está deteriorado. No hace falta reconstruir todo el revoque de la vivienda, sino solamente en los sectores que se deterioró, pero sí es importante seguir esas recomendaciones y hacer esa reconstrucción del revoque. Cuando se reconstruye el revoque interior, sobre todo, es importante que ese revoque sea poroso, sea permeable. Normalmente en los albañiles, en la construcción, tratan de hacer un revoque justamente lo contrario, que sea impermeable, con mucho cemento, con mucho hidrófugo.
Y en este caso lo que tenemos que hacer es eso, cuando se reconstruye, que sea un revoque que sea muy poroso, muy permeable para permitir que la pared siga respirando. El proceso del lado exterior del muro, sí, siempre es impermeabilizarlo, que quede bien sellado, pero del lado interior ese es el trabajo. Si alguien está interesado en que vean su casa, le pasen un presupuesto, conocer cómo funciona el sistema, ¿dónde los encuentran? Nosotros tenemos un local en Bahía Blanca, en Pedro Pico 91, en Punta Alta, en Humberto Primo 644, y después a través de los teléfonos de contacto o a través de las redes sociales.